Les comparto un gran saludo a todos ustedes quienes nos ven a través de todos los países en Latinoamérica, España y otros lugares del mundo que ya hemos mencionado. Tenemos muchos espectadores en Australia, en Suiza, en Francia, en Canadá, en otros lugares en que también hay santos de los últimos días que hablan español. Gracias a todos aquellos que semanas a semana nos ven a través de las redes sociales, en particular Enlace de Fe, y les pedimos que puedan compartir nuestra nueva página clasebensigime.com y de esa manera también ayudar a otras personas a tener esta clase complementaria para su estudio personal, que será dada todos los domingos por adelantado, domingos en la noche o tarde, según el país desde donde se conecten, generalmente de las 22 horas desde Chile. Entonces comenzamos esta segunda clase ya del programa Ven Sígueme de Doctrina y Convenios, que en este caso toma parte de la perla de gran precio del libro José Smith Historia, particularmente del versículo 1 al 26. Nos introduciremos en esta ocasión en algunos temas enfocados principalmente en la oración, en los diferentes relatos de la primera visión, y también el producto que generó eso, no solo en la vida de José, para ser un profeta muy fiel, leal al Señor, sino también en su familia y en todos los que le rodeaban y fueron en un equipo de trabajo, de obra, por así decirlo, en estos días tempranos de la restauración. Entonces, lo que queremos destacar desde el inicio es esa gran escritura que muchos de ustedes conocerán, que está en Santiago 1.5, que fue el producto de toda, digamos, o más que el producto, fue el origen del producto de la respuesta del Señor, y todo lo que vino después, esa gran bendición de restaurar la iglesia y muchas cosas más. Esa escritura que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Esa poderosa invitación del apóstol Santiago trascendió a estos tiempos, pero nos daremos cuenta que tanto esta invitación como aquella que se repite mucho en todas las versiones y cánones de las escrituras, que es pedid y recibiréis, suena muy fácil hacerlo, como pedir y simplemente recibir, pero las oraciones requieren ciertos elementos para que efectivamente el Señor nos bendiga con lo que pidamos. Elementos como pedir en justicia, pedir en rectitud, con mucha fe, etc. Eso lo vamos a tocar de lleno en los siguientes puntos. Queremos ver primero lo que significa lo que significó para José Smith tomar la decisión. No fue una decisión fácilmente tomada. Las escrituras nos enseñan en los versículos 11 al 13 de este capítulo de José Smith Historia, que él en el versículo 11 mencionaba un agobio bastante grande que lo llevó a leer esta escritura y a interpretarla mejor. En el versículo 12 se lee: ningún pasaje de las escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. Luego empieza a explicar que no tenía claridad en lo que haría, porque había cierta confusión, destruía la esperanza el hecho de que hubiera predicadores con distintas visiones. En el 13 me gusta que él recurra a Dios y que mencione dos palabras que me encantan. Al fin tomé la determinación, puso, de pedir a Dios, habiendo decidido. La palabra determinación, la palabra decisión para mí son grandes palabras que me hacen sopesar en la mente el mensaje de Santiago. Por eso es que a tal punto penetró en su corazón. Fue una decisión tomada luego de meditar y de ver todas las opciones que efectivamente él tenía, que no eran opciones con las cuales él se quedaría conforme. Tenemos entonces cómo él intentó algo realmente diferente. En el versículo 14 se lee que era la primera vez en la vida de José Smith que hacía el intento
de retirarse a un lugar a orar vocalmente. Eso nos enseña que básicamente el hacer intentos diferentes comunica también una mayor intención, de hecho, una verdadera intención. Eso fue en el caso de José, hizo algo que quizás nunca había hecho para demostrar también ante Dios ese deseo noble de obtener la verdad. Me llama particularmente la atención los versículos siguientes, el 15 y el 16, porque el 15 menciona que empezó a elevar a Dios el deseo de su corazón, dice. Apenas lo hube hecho, en sus palabras, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa obscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Y el 16 me encanta cómo comienza, más esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo, etcétera, ¿cierto? Vemos que al final del versículo dice que entonces en ese momento de tan grande alarma vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Me encanta saber y recordar a través de estos versículos que la oración debe basarse en un deseo sincero y que si tomamos en serio lo que significa una oración, sabremos que la oración debe ejercitar un esfuerzo. Y ese fue el momento en el cual el profeta José Smith también ejerció un mayor esfuerzo, no solo pidiendo cosas como si fuera un mago, una lamparita mágica, sino él se esforzó en su propia oración. Pasando al siguiente punto, quisiera poner en contexto que José Smith publicó 2 relatos de la primera visión durante su vida. Otros 2 están registrados, ¿cierto? Fueron publicados por la Iglesia en la década de 1960. Luego personas contemporáneas a José Smith en esa época, digamos, escribieron otros 5 relatos que se les llama los relatos de segunda mano, porque no fue precisamente el profeta quien los escribió ni los dictó, sino fueron producto de una investigación también con recuerdos y cosas orales, pero también en ellos se puede adquirir mucho conocimiento. Ahora, el tener diferentes relatos de la primera visión, que es el evento trascendental en la iglesia para dar a conocer nuestro mensaje esencial de que el Evangelio nuevamente está restaurado hoy en día, ha sido muchas veces producto de grandes críticas, como si fuera algo malo, que hubieran tantos relatos que muchas veces presentan inconsistencias o diferencias en incluso fechas o personajes, etc. Debido a eso, quisiera leerles algo que hace poco leí del elder Kyle McKay, que él es el director del Departamento de Historia de la Iglesia y a la vez es un 70 autoridad general del primer quórum. Mencionó: lean los relatos de la primera visión y recojan lo que puedan aprender de cada uno. Todos son confirmadores. Entenderán que la primera visión, aunque forma parte importante de la historia de nuestra iglesia, en verdad comenzó con una experiencia y una búsqueda personales por el perdón y la salvación. Quiero llevarles a su mente y a su corazón ese sentimiento. El profeta José Smith andaba en busca del perdón y la salvación. Eso causó. Imagínense que la misericordia de Dios está expresada en la restauración misma. Quizás muchas veces lo dejamos pasar, pensamos que la restauración simplemente tenía que suceder porque se decretó en tiempos antiguos que habría una restauración de todas las cosas. Pero no es tan así. También el Señor proveyó de un ambiente y de un joven que tenía que aprender ciertas cosas en su preparación. Y algo que aprendió sin duda alguna fue la misericordia de Dios para perdonar y para salvar, porque sus primeros relatos, de hecho, hablan de que él andaba en busca de eso. Comencemos a ver algunas diferencias, pero que a la larga
son consistentes, son diferencias, detalles, y vamos a ver qué es lo que podrían algunos criticar válidamente y qué no, porque es cierto que puedan haber diferencias en los relatos y sabremos en breve por qué las hay cuando se cuentan en diferentes contextos, hacia diferentes públicos, hacia diferentes personas. La página 10.net hace años publicó esto que es un gráfico con círculos concéntricos, ¿cierto?, al estilo de conjuntos y subconjuntos, para demostrar en el centro aquello que se repite en los diferentes relatos y hacia afuera en lo que está únicamente en cada uno de ellos. No se entiende muy bien ahí, así que elaboré una tabla incluso un poco más detallada, que habla de esta, más que inconsistencia, yo le llamaría uniformidad, porque aquí apreciaremos que están estos 4 relatos, ¿cierto? El de 1832 es el relato más antiguo conocido de la primera visión, y es el único relato escrito por José Smith de su propia mano. El relato de 1835 es la narración de José sobre su teofanía a Robert Matthew, que era un visitante en Ohio. Ahora, quizás la narración más conocida de la primera visión es la que se encuentra en el relato de 1838. Esa se centra, como todos conocemos, y es la que leemos en las Escrituras, en la oración del joven y en todo lo que rodea esa pregunta que él quiso hacer. Finalmente tenemos la comúnmente llamada Carta de Wentworth, que incluía el relato de 1842 de José Smith. Estaba destinado ese relato a aquellas audiencias que no estaban familiarizadas con la iglesia y su fe. Entonces, aquí tenemos que los principales relatos de la primera visión son estos 4. Y hay ciertos elementos que se repiten entre uno y otro. Por ejemplo, la escritura de Santiago 1.5 se menciona en el relato de 1835, así como en el de 1838, como en el de 1842, pero se omite en el primer relato. El primer relato, en cambio, habla de una preocupación desde los 12 años, cosa que no se menciona en los otros. Hay un énfasis en el poder de la divinidad en este relato. Y también habla de esa oración en un lugar solitario, que también menciona, ¿cierto?, la versión de 1838, al decir que fue a un bosque, ¿cierto? Y también en el 42 habló de orar vocalmente en un bosque. La versión de 1832 relata que hubo solamente un personaje, aunque quizás pueden ser 2, solo que se le menciona Señor tanto a Dios como a Jesucristo, lo cual sería perfectamente compatible con el relato o con los relatos posteriores, porque se habla de 2 personajes, una columna de fuego en 1835, se habla de una columna de luz y 2 personajes en la de 1838, y se habla también de una luz brillante y 2 personajes semejantes en 1842. Y en esta última se habla de que las iglesias estaban en error. En cambio, en el primer relato se habla de que el mundo entero está en error. También en estas 2 primeras historias se habla del perdón de pecados que buscaba José, que recién lo comentábamos, que al final todo esto es en respuesta de un joven que quería ser perdonado y salvado. También en la versión de 1835 aparece. Hay muchos eventos que presentan uniformidad. Quisiera que nos quedáramos con eso. No es que hayan diferencias grandes que puedan decir que la historia es falsa o no sucedió. Y eso lo vemos porque también hay una historia muy notable, semejante, sobre la cual José Smith también habló. Tiene que ver con el Nuevo Testamento. En el caso de Pablo, ¿cierto?, que él relata su conversión en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en Hechos 9, él relata que le rodeó un resplandor de luz del cielo, a la voz que decía, ¿por qué me persigues?, él diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el versículo 7 relatando que los que estaban con él, ¿cierto?, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Sin embargo, en el Hechos 22, el versículo 9 dice que ellos sí vieron la luz, pero no oyeron la voz que hablaba con él.
Entonces vemos como si fuera una inconsistencia. También a la respuesta de quién eres Señor, en el capítulo 22 se lee: yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Sin embargo, en el anterior también agregaba la frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Veremos muchas diferencias en los diferentes relatos, sobre todo en particular en el tercer caso, en el cual Pablo, ¿cierto?, luego de haber apelado ante César por muchas acusaciones apresuradas, mayormente sin fundamento, él tuvo la oportunidad de testificar de su conversión ante el rey Agripa. Y él le dice: vi una luz del cielo que sobrepujaba al resplandor del sol. Acá ya está detallando más cómo era esa luz. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, repite, pero más abajo, desde el 16 en adelante, empieza a dar un contexto especial de relato para la persona que estaba escuchando, que era un rey. Y agrega esto para que el Señor en el fondo le respondió que tenía que levantarse, ponerse sobre sus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es muy probable que se haya referido a eso porque estaba cumpliendo ya el aparecerse ante un rey, el ministrar. Entonces, el hecho de que haya diferenciado distintos relatos no implica para nada que sea un relato falso o que no haya sucedido. Es por eso que debemos tener mucho cuidado al interpretar estas cosas, y el elder Kyle McKay nos invita a sacar un mayor testimonio después de leer los relatos del profeta José Smith. Yo quisiera también mostrarles un experimento, y se trata de una experiencia personal en la cual yo escribí un primer relato del nacimiento de mi primera hija, Sofía, el año 2016, como un mes después de que ella nació, contra un relato que escribí el año pasado, en diciembre, ¿cierto? Podríamos decir 4 años después. En primer lugar, aquí al nacer Sofía, esto lo escribí y está registrado en mi diario. Al nacer Sofía y dar sus primeros llantos o quejidos, fue puesta de inmediato en apego de Camila. Al ver a ambas no podía más que gritar por dentro de emoción. Luego lo primero que vio Sofía al llegar a este mundo fue mi rostro. Enfocó sus ojitos directamente a los míos. Siempre recordaré cómo sus ojitos se abrían por primera vez, como si estuvieran envueltos en una telita blanca y diáfana. En cambio, en el relato posterior, 4 años y muy reciente, escribí: todavía recuerdo cuando salió del vientre con una mano y un puño apretado y levantándolo muy en alto, como expresando: aquí vengo yo a ganarle al mundo entero. Luego la recibí en mis brazos, tras haber sido limpiada un poco, pesada y medida. La tomé con el mayor cuidado y le miré cada detalle. Nunca había experimentado un momento de mayor ternura. Su carita algo hinchada, un reflejo total de inocencia. Abrió sus ojos y me miró, aunque quizás no vio mucho más que las luces que estaban a mi espalda. Sin embargo, para mí sus ojos eran la luz con el brillo mayor. Cuán agradecido estoy de tener en mi mente aún hoy, 4 años después, tan nítido ese momento sagrado. Si bien en un relato solo aprecié lo que era quizás la luz de sus ojos, en otro incluso me fijé en las luces que estaban tras mí. En un relato quizás no me fijé en su puño levantándolo en alto. Puede haber diferentes versiones de una misma situación. Lo importante es que sepamos, y yo pude comprobar con una experiencia personal, que muchas veces, de acuerdo a quién nos va a escuchar, de acuerdo a si lo estamos escribiendo, si lo estamos diciendo, nuestro propio relato podría variar, y eso lo hace más genuino y auténtico. Es así como llegamos a este relato, el relato principal que todos tenemos, que dice: precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a 2 personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Imaginen esta escena en la cual se aparece el padre y el hijo a un joven
que efectivamente estaba en busca de esa salvación. Qué hermosura tenemos en este registro. Valorémoslo y yo estoy seguro que de esa forma, al saber que hay diferentes versiones, muchas o un par escritas o dictadas por José y las otras por cercanos, y algunas, una particularmente aprobada, canonizada, nos hacen sentir mayor evidencia incluso de la veracidad de las palabras del profeta. Yo les testifico que cuando nosotros hacemos las cosas con verdadera intención, buscando cómo obtener un mayor conocimiento para también poder aprovecharlo, es cuando el Señor nos bendice. Todo esto llevó a José a poder ser un profeta que iba a aguantar, como se dice, a soportar mucha oposición. En cuanto a eso, quisiera destacar que su relato en los versículos 21 al 23 mencionan que después de que él contó estas cosas, fue tratado livianamente su relato, fue considerado con desprecio, fue interpretado como maligno, imagínense, como que era del diablo, fue considerado falso, fue causa de prejuicio y por supuesto toda la persecución que vino después. Fue origen de su propia mala fama futura que hizo que muchos se apartaran de su amistad incluso. Lo que me encanta destacar es que el 24, ese versículo comienza con estas palabras. Sin embargo, no por esto dejaba de ser un hecho, el que yo hubiera visto una visión. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez, queridos hermanos? ¿Han testificado haber presenciado algo o saber a ciencia cierta sobre algo y que alguien o varias personas lo traten livianamente o hasta intenten ridiculizar? Se requiere mucho valor para sobreponerse a eso y seguir con la convicción personal. Doy mi testimonio de que José Smith no fue a orar por curiosidad, sino llevó dos cosas muy importantes. Primero, una duda gigante en cuanto a su propia salvación. Y segundo, una fe inquebrantable y una confianza puesta en Dios plena de que recibiría una respuesta. Si ustedes llevan esa ofrenda ante el Señor, les dará la misma bendición. Lo comparto con mucho amor a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Finalmente, hermanos, quisiera invitarles a que puedan compartir esta clase y que puedan ayudar a más personas a llegar. La verdad es que es muy fácil compartir. Pueden hacerlo a través de la página clasebensigime.com de Enlace de Fe. Es el logo de Cristo para que lo tengan presente. Y pueden compartirla porque ahí se verán horarios, se verán las redes y grupos a los cuales pueden acceder. Muchas gracias por todo lo que hacen y sigamos adelante en este año 2021 proclamando el Evangelio de la Restauración.